La lluvia golpeaba con furia contra los cristales del gran salón mientras María se ajustaba el viejo abrigo que había heredado de su abuela. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que calaba los huesos aquella noche de noviembre, sino por la mezcla de emociones que la embargaban al acercarse a la imponente mansión que se alzaba ante ella como un castillo de cuento. Las luces doradas que emanaban de sus ventanas contrastaban brutalmente con la oscuridad de la noche, creando un espectáculo que habría resultado mágico de no ser por el nudo que se formaba en su estómago. Había pasado más de una década desde la última vez que cruzó aquellas puertas, cuando todo era diferente, cuando su vida tomaba un rumbo que jamás imaginó. Los recuerdos la asaltaban como olas furiosas contra un acantilado, cada uno más doloroso que el anterior. Al llegar a la entrada principal, dos porteros uniformados la miraron de arriba abajo con una mezcla de desdén y confusión. Su ropa sencilla, su cabello recogido sin pretensiones y sus zapatos desgastados no encajaban con el desfile de invitados que habían estado llegando durante la última hora, envueltos en pieles caras, trajes de diseñador y joyas que brillaban más que las propias estrellas. María extendió su invitación con mano temblorosa, un papel que había guardado como un tesoro durante semanas, debatiendo internamente si debía o no acudir a aquel evento que removería cada rincón de su pasado. Uno de los porteros la examinó con escepticismo, como si esperara que la invitación fuese falsa, un engaño de alguien que intentaba colarse en un mundo al que claramente no pertenecía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad congelada en el tiempo, le permitieron el paso con un gesto displicente que hablaba más que 1000 palabras. El interior de la mansión era aún más espléndido de lo que recordaba. Arañas de cristal colgaban majestuosas del techo abovedado, proyectando destellos de luz que danzaban sobre las paredes forradas de seda. El suelo de mármol italiano reflejaba las figuras de los invitados como un espejo perfecto, y el aroma de flores exóticas mezclado con perfumes caros impregnaba cada rincón. María avanzó lentamente, sintiendo sobre ella el peso de las miradas curiosas y los murmullos apenas disimulados. Las conversaciones se detenían a su paso como si fuera una aparición inesperada en medio de aquel mundo de opulencia y falsas sonrisas. Grupos de mujeres enjolladas la observaban por encima de sus copas de champán, cuchicheando entre ellas con esa crueldad refinada que solo la alta sociedad sabe cultivar con maestría. Los hombres, vestidos con smoking impecable, desviaban la mirada con incomodidad, como si su mera presencia fuese una mancha en el lienzo perfecto de aquella velada. María reconocía algunos rostros entre la multitud, personas que en otra vida la habían tratado con respeto, incluso con admiración, pero que ahora la miraban como si fuese una completa desconocida, alguien que había cometido el imperdonable error de presentarse en un lugar que no le correspondía. Cada paso que daba requería de un valor que no sabía que poseía, cada respiración era un acto de resistencia contra el impulso de dar media vuelta y huir de allí para siempre. Se dirigió hacia una de las mesas donde se exhibían canapés elaborados y bebidas importadas, intentando pasar desapercibida entre la multitud que ahora parecía haberse dividido en dos bandos, aquellos que la ignoraban deliberadamente y aquellos que la observaban con una curiosidad morbosa. Fue entonces cuando escuchó la primera risa, alta y estridente, seguida de un comentario que no pretendía ser discreto en absoluto. ¿Habéis visto qué pinta tiene esa mujer? ¿Quién habrá sido tan cruel de invitar a una persona así a una fiesta de este nivel? La voz pertenecía a Victoria Santamaría, una mujer de unos 50 años cuyo rostro había sido retocado tantas veces por cirujanos que ya había perdido cualquier rastro de expresión natural. Iba envuelta en un vestido de seda color esmeralda que probablemente costaba más que el salario anual de una persona trabajadora, y lucía un collar de diamantes que centelleaba con cada movimiento de su cuello estirado. Sus amigas rieron al unísono, como un coro ensayado de hienas elegantes, y María sintió como el calor le subía al rostro, una mezcla de humillación y rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Intentó mantener la compostura, recordándose a sí misma por qué había venido, porque era importante estar allí aquella noche a pesar del dolor que le causaba. Pero las humillaciones no habían hecho más que empezar. Un hombre corpulento con un puro entre los dedos se acercó a ella con pasos decididos,
su rostro enrojecido por el alcohol y la arrogancia que destilaba cada poro de su piel. Era Rodrigo Maldonado, un empresario conocido por sus negocios turbios y su lengua afilada, alguien que siempre había disfrutado ejerciendo su poder sobre los más vulnerables. Disculpa, querida, creo que te has equivocado de fiesta. El comedor social está al otro lado de la ciudad, dijo con una sonrisa que pretendía ser graciosa pero que solo revelaba la mezquindad de su alma. Sus acompañantes estallaron en carcajadas. Algunos incluso aplaudieron la ocurrencia como si acabaran de presenciar el mejor chiste del año. María apretó los puños dentro de los bolsillos de su abrigo, sintiendo como las uñas se clavaban en sus propias palmas, buscando en el dolor físico una forma de anclar la tormenta emocional que amenazaba con arrastrarla. No respondió, simplemente sostuvo la mirada del hombre con una dignidad que parecía molestarle aún más que cualquier réplica verbal. Victoria se acercó entonces, balanceando su copa de champán con ademanes exagerados que delataban que no era la primera que consumía aquella noche. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos llamar a seguridad. Esta mujer claramente no debería estar aquí. Mirad cómo va vestida, huele a humedad y pobreza. Está arruinando la elegancia de la velada con su mera presencia, declaró con voz lo suficientemente alta como para que la mitad del salón pudiera escucharla. Más cabezas se giraron hacia María, más murmullos llenaron el aire, y el círculo de personas a su alrededor se fue cerrando como una trampa mortal. Alguien sugirió que probablemente había robado la invitación. Otra voz insinuó que quizás trabajaba en la cocina y se había colado aprovechando el caos de la preparación. Las teorías se multiplicaban, cada una más cruel que la anterior, y María sentía como el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable, como si la tierra misma quisiera tragársela para ahorrarle aquella tortura pública. Entonces apareció el jefe de seguridad, un hombre alto y serio que parecía incómodo con la situación pero que claramente respondía a las órdenes de quienes pagaban generosamente por sus servicios. Señora, me temo que voy a tener que pedirle que se retire de la propiedad, dijo el hombre con voz firme pero no exenta de cierta incomodidad, como si en el fondo supiera que algo no encajaba en aquella escena pero no tuviera el poder ni el valor de cuestionarlo. Victoria aplaudió satisfecha, irradiando esa crueldad que solo florece en corazones vacíos que necesitan humillar a otros para sentirse superiores. Por fin alguien con sentido común. «Sacad a esta intrusa de aquí antes de que nos contagie su miseria», exclamó con una risita aguda que resonó por todo el salón como el chillido de un ave de mal agüero. Los invitados observaban la escena como si fuese el entretenimiento principal de la noche, algunos con expresiones de lástima fingida, otros con evidente satisfacción ante el espectáculo de ver a alguien siendo expulsado como si fuese menos que nada. María miró al jefe de seguridad directamente a los ojos, y en ese momento silencioso hubo un intercambio que trascendía las palabras, una conexión humana que parecía imposible en medio de tanta frialdad calculada. «¿De verdad vas a hacer esto, Tomás?», preguntó María con voz suave pero cargada de una tristeza infinita. El hombre parpadeó sorprendido al escuchar su nombre. Sus cejas se fruncieron en confusión mientras intentaba ubicar aquel rostro que le resultaba vagamente familiar pero que no conseguía situar en su memoria. Antes de que pudiera responder, Rodrigo dio un paso adelante, interponiendo su voluminosa figura entre ambos. «No hace falta que hables con la servidumbre, querida. Tomás, haz tu trabajo y sácala de aquí inmediatamente. No queremos que el anfitrión se moleste al ver que hemos permitido que cualquiera entre a su casa», ordenó con ese tono autoritario de quien está acostumbrado a que sus palabras sean órdenes incuestionables. El murmullo de aprobación que siguió a sus palabras fue como un coro de condena, y María sintió como algo dentro de ella finalmente se quebraba, no de dolor sino de una claridad cristalina que iluminaba lo que tenía que hacer a continuación. Tomás extendió la mano hacia el brazo de María, pero ella se apartó con suavidad, manteniendo esa dignidad que nadie en aquella sala parecía capaz de arrebatarle por completo. «No hace falta que me toques, Tomás. Me iré por mi propio pie, como he hecho todo en mi vida», dijo María con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional que la rodeaba. Comenzó a caminar hacia la salida, cada paso resonando en el suelo de mármol como un tambor que marcaba el ritmo de una despedida que nadie excepto ella comprendía realmente. Las risas y comentarios burlescos la seguían como sombras maliciosas. Victoria y sus amigas celebraban su victoria con brindis exagerados.
Rodrigo encendía otro puro con la satisfacción de quien acaba de ejercer su poder sobre alguien indefenso. Pero justo cuando María estaba a punto de alcanzar la puerta principal, las luces del salón parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo, sumiendo la mansión en una oscuridad absoluta que provocó gritos de sorpresa y confusión entre los invitados. Cuando las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un resplandor tenue y fantasmagórico, una figura apareció en lo alto de la escalera principal, una silueta que comenzó a descender lentamente mientras todos los presentes guardaban un silencio sepulcral, casi reverencial. Era don Sebastián Márquez, el anciano patriarca de la familia, un hombre de 87 años cuya presencia imponía respeto incluso en su fragilidad física evidente. Caminaba apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata, sus ojos aún agudos recorriendo el salón hasta posarse en la escena que se desarrollaba ante él. ¿Alguien podría explicarme qué demonios está ocurriendo en mi casa?, preguntó con voz grave que a pesar de su edad aún conservaba la autoridad de quien había construido un imperio desde la nada. Victoria fue la primera en responder, ansiosa por justificar sus acciones ante el dueño de la mansión. Don Sebastián, qué alivio que hayáis aparecido. Hemos descubierto a una intrusa entre nosotros, una mujer que claramente no pertenece a este ambiente y que probablemente ha robado su invitación. Ya la estábamos escoltando fuera para que no arruinase vuestra maravillosa velada, explicó con esa voz melosa que usaba cuando quería congraciarse con los poderosos. Varios invitados asintieron con entusiasmo, respaldando la versión de Victoria como si fuesen testigos de un crimen atroz. El anciano bajó el último escalón y comenzó a caminar hacia María, quien permanecía inmóvil junto a la puerta, su rostro iluminado por la luz tenue que revelaba lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Cada paso que don Sebastián daba resonaba en el silencio absoluto que se había apoderado del salón, un silencio tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Los invitados observaban la escena con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, preguntándose qué haría el anciano, si felicitaría a quienes habían expulsado a la intrusa o si les reprocharía la forma en que lo habían hecho. Cuando finalmente llegó frente a María, el hombre se detuvo y la observó largamente, sus ojos acuosos recorriendo cada detalle de su rostro como si estuviera descifrando un enigma que llevaba años tratando de resolver. Entonces, para asombro de todos los presentes, don Sebastián dejó caer su bastón al suelo con un golpe seco que retumbó como un trueno, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se arrodilló frente a María con una dificultad evidente pero con una determinación que dejaba claro que nada ni nadie podría detenerlo. «Perdóname, hija mía. Perdóname por todo», susurró con voz quebrada por la emoción, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas de arrugas, dibujando caminos brillantes en su piel marchita por el tiempo y los remordimientos. El salón estalló en murmullos confundidos. Las miradas se cruzaban buscando respuestas que nadie parecía tener. Victoria dejó caer su copa de champán que se hizo añicos contra el suelo de mármol, y Rodrigo palideció hasta adquirir un tono verdoso que contrastaba grotescamente con el rojo intenso que había tenido minutos antes. María ayudó al anciano a ponerse de pie con una ternura infinita, sosteniéndolo con cuidado como si fuera la cosa más frágil y preciosa del mundo. «No tienes nada que perdonar, padre», dijo con voz suave pero lo suficientemente clara como para que todos pudieran escucharla, y aquella única palabra cayó sobre los presentes como una bomba que detonaba revelando una verdad que nadie había imaginado. Don Sebastián se giró hacia la multitud atónita, su rostro transformado por una mezcla de furia y dolor que lo hacía parecer 10 años más joven, recuperando por un instante la fuerza que lo había caracterizado en su juventud. «Permíteme que os presente a María Márquez, mi hija, la verdadera heredera de todo lo que veis a vuestro alrededor, la dueña de esta mansión, de las empresas, de cada piedra y cada centímetro de terreno que compone este patrimonio», declaró con voz tonante que no admitía réplica ni cuestionamiento alguno. El silencio que siguió a aquella revelación fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar simultáneamente. Los rostros que minutos antes rebosaban arrogancia y crueldad ahora mostraban una palidez cadavérica, una comprensión tardía del error monumental que habían cometido. Victoria intentó balbucear algo parecido a una disculpa,
pero las palabras se atascaban en su garganta como piedras afiladas que laceraban su orgullo herido. Rodrigo dio varios pasos hacia atrás, como si alejarse físicamente pudiera borrar de alguna manera las palabras venenosas que había pronunciado con tanta satisfacción momentos antes. Los demás invitados permanecían congelados en sus sitios, transformados en estatuas de sal que contemplaban el desmoronamiento de su propia hipocresía. Don Sebastián continuó hablando, su voz cargada de una emoción que había reprimido durante años. Hace 11 años cometí el error más grande de mi vida. Permití que el orgullo, la ambición y las mentiras de otros me cegaran, y le di la espalda a mi única hija cuando más me necesitaba. La acusaron de cosas terribles, inventaron historias para mancharla y apartarla de la herencia. Y yo, cobarde como fui, elegí creer esas mentiras antes que confiar en la bondad de la persona que había criado con mis propias manos, confesó mientras las lágrimas seguían brotando sin control de sus ojos cansados. María apretó la mano de su padre, ofreciéndole un consuelo silencioso que hablaba de un perdón que ya había sido concedido mucho tiempo atrás, un perdón que no necesitaba palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos. El anciano se giró nuevamente hacia los invitados, y su mirada recorrió cada rostro con una intensidad que parecía capaz de ver directamente dentro de sus almas corruptas. Durante estos años, mi hija vivió la pobreza, trabajando en empleos humildes, sobreviviendo con dignidad mientras yo disfrutaba de una fortuna que legítimamente le pertenecía a ella. Y hoy, cuando finalmente reuní el valor de pedirle que volviera, de rogarle que me diera la oportunidad de enmendar mis errores, vosotros, la supuesta flor y nata de nuestra sociedad, la habéis humillado y expulsado como si fuera basura. Habéis mostrado vuestro verdadero rostro, y os aseguro que nunca lo olvidaré, sentenció con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Uno por uno, los invitados comenzaron a retirarse en silencio, arrastrando sus vergüenzas como capas pesadas que amenazaban con asfixiarlos, conscientes de que aquella noche había marcado el fin de muchas de sus relaciones sociales y oportunidades de negocio. Victoria intentó acercarse a María para disculparse, pero la mirada que recibió a cambio le hizo comprender que algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas con simples palabras huecas dichas por conveniencia. Cuando el último invitado hubo abandonado la mansión, padre e hija se quedaron solos en el gran salón ahora vacío, rodeados únicamente por el eco de sus propios corazones latiendo al unísono. «Bienvenida a casa, María», susurró don Sebastián, y en aquellas simples palabras se condensaba todo el amor, el arrepentimiento y la esperanza de un nuevo comienzo que ambos habían soñado durante años de separación forzada. María sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa que iluminó su rostro y disipó las sombras de humillación que había soportado con una valentía sobrehumana. Afuera, la lluvia había cesado y las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, como si el universo mismo celebrara aquel reencuentro que demostraba una verdad tan antigua como la humanidad misma, que la verdadera riqueza nunca reside en las posesiones materiales ni en el reconocimiento social, sino en la dignidad con la que enfrentamos las adversidades, en el perdón que somos capaces de otorgar incluso a quienes nos han herido profundamente, y en el valor de permanecer fieles a nosotros mismos cuando el mundo entero parece empeñado en destruirnos. Los que habían reído aquella noche cargarían para siempre con la vergüenza de haber mostrado la pobreza de sus almas ante quien resultó ser la más rica de todos, no en monedas de oro sino en algo mucho más valioso, la riqueza inquebrantable del espíritu humano.